Vamos a empezar. ¿Sí? Ok. Muy bien, buenas tardes a los presentes y a los que nos siguen por la red. Recuerden que la vez pasada habíamos concluido el tema de la globalización y el neoliberalismo, pero nos faltaron, por las prisas ya que tuvimos un acto de inauguración, nos falta un poquito de tiempo para terminar un par de puntos. Recordarán que en términos generales lo que estábamos haciendo era describiendo los elementos claves que definen lo que llamamos la globalización o el proceso de globalización, y mencionábamos cómo la globalización intentaba presentarse como si fuera una necesidad histórica, como si no hubiera posibilidad de ninguna otra opción. Lo que estaba detrás de esta idea, lo recalco ahora, es el planteamiento más ideológico que real de que la globalización responde a una especie de conjunto de necesidades de la sociedad contemporánea que la hacen no la obra de un grupo de intereses, de un grupo de poder, de un modelo económico, sino que lo hacen como resultado de la propia evolución de la sociedad. Aquí hay una especie de intento de confusión con dos cosas que hay que distinguir en la globalización, o de la globalización de que estamos hablando. La primera es la idea de que la globalización es necesaria, como tan necesario ha sido el desarrollo de los procesos tecnológicos o los avances tecnológicos en un montón de campos. El más reconocido es el de los medios de comunicación, internet, etc. A ese respecto recuerdo yo una conferencia cuando iniciaba el proceso globalizador del señor el expresidente del PSOE de España, Felipe González, que decía en una conferencia en la UNAM: la globalización es inevitable, no nos queda de otro. Fíjense ustedes, fíjense los avances tecnológicos que tenemos que incorporar al proceso educativo. Y señalaba un conjunto de elementos, como si la globalización fuera el desarrollo tecnológico. Podemos tener desarrollo tecnológico sin la globalización tal y como la conocemos, o si ustedes quieren, con otro tipo de globalización. Y este segundo asunto que acabo de señalar, otro tipo de globalización, se refiere a la otra confusión que intentan presentarnos los globalifílicos. Recuérdense que se habló de globalifílicos y globalifóbicos. Es decir, los partidarios de la globalización intentan presentarnos la globalización como si fuera el único modelo de expansión de las relaciones mundiales. Para eso los franceses tienen una palabra que existe en español: mundialización. Es decir, globalización no es lo mismo que mundialización. Mundialización en este sentido de que hay un proceso, por supuesto, en el marco general de la humanidad, de ir tejiendo relaciones, cercanías, la sociedad se hace más compleja en términos de este tipo de relaciones, pero eso es perfectamente, digamos, aceptable e incluso conveniente, y algo que deberíamos esperar que se desarrolle cada día más. Pero eso no es la globalización tampoco. Nadie va a estar en contra de que la sociedad cada vez se haga un sistema más cerrado, más vinculado, etc. Por el contrario. Pero si reducimos eso a la globalización, nos obligan a decir que la globalización es inevitable. Pero no, es que la globalización es mucho más que eso, e incluso en varios sentidos se opone al desarrollo de esto que vemos como positivo, que es desarrollar los vínculos mundiales. Entonces, tampoco globalización es sinónimo de mundialización. Por tanto, la conclusión es la misma. Podemos tener mundialización, podemos tener desarrollos tecnológicos, avances en un montón de campos, sin que eso nos obligue a aceptar esto que llaman ellos globalización, que es un modelo de desarrollo mundial que, como ya indiqué, implica un conjunto de elementos
Como ya señalé, el papel central del capital financiero en una escala nunca conocida, la idea del Estado como un estorbo, un mal necesario, y que se debe poner fuera de cualquier regulación del mercado. Por supuesto, la puesta del mercado en el centro de la globalización, la cuestión de la desterritorialización del capital, que implica un doble movimiento, la movilización total del capital y la inmovilización de las comunidades. Dije, finalmente, la aceleración del tiempo y la comprensión del espacio. Mientras más aceleran el tiempo, mejores condiciones para la reproducción del capital. Si el capital pudiera hacer un ciclo productivo cada 5 minutos, eso sería la gloria del paraíso, ¿no? En cada ciclo vuelven a revalorizar el capital. Y si pudiera comprimir el espacio a tal punto de lograr prácticamente una simultaneidad, ese sería su paraíso. Y eso es lo que están buscando, que se anule el tiempo y se anule el espacio en su favor, ¿no? Por eso los estados que quieren, digamos, tomar otro camino, se enfrentan a un monstruo que no quiere permitirlo. Y para eso goza de esos dos elementos: la posibilidad de movilizarse en el espacio prácticamente de inmediato. Es decir, ¿quieres imponerle impuestos especiales a mi empresa? ¿Quieres imponerme requisitos de carácter ecológico? ¿Quieres que le dé mejor tratamiento a la fuerza de trabajo? Me cambio a otro lugar. E incluso mis capitales, con un clic casi instantáneo, logro movilizar mis capitales hacia otra zona. Así que tú dirás, y con eso han ido poniendo contra la pared a los estados que quieren hacer cambio. Esa es la excepción. La regla es que no tengan ni siquiera que amenazar con esto. Es el uso del tiempo y el espacio, porque regularmente los gobiernos, los estados incluso, que están en esta situación, no están en plan de hacerle la contra al capital globalizado, sino que están totalmente a su favor. Así que ese conflicto regularmente no se presenta, como es el caso de México, un grupo de poder que ha estado, digamos, arrodillado ante el modelo neoliberal hasta un punto, dije yo, casi fundamentalista, ¿no? Totalmente fundamentalista. Así que ahí no ha habido conflicto en ese sentido, lo que ha habido es golpes terribles para nuestra población y para un modelo alternativo de sociedad, de economía y de cultura. Quiero agregar un elemento fundamental que va a aparecer en el siguiente módulo, en la siguiente sesión, que es el proceso que provoca la globalización de separación de lo cultural respecto de lo económico y lo político. Es uno de los instrumentos más importantes globalizadores. Recuerden ustedes que los críticos de izquierda, en el caso, por ejemplo, de una compañera, colega, que es profesora de la Universidad de Nueva York, Nancy Fraser, que acaba de publicar en el marco de la asunción al poder de Trump un artículo donde señalaba cómo querían ustedes que la gente votara por la señora Clinton. Si Clinton, Obama, su esposo Clinton, el otro presidente, habían desarrollado un modelo de sociedad fundada en apoyo en todo al desarrollo del capital transnacionalizado, etcétera, globalizado, pocas políticas en relación con las condiciones de los trabajadores, y multiculturalismo. Tres patas. Multiculturalismo, ya lo veremos la próxima vez, es esta visión de la cultura que intenta separar lo económico y lo político, por un lado, de lo cultural. O dicho de otra manera, intentan culturalizar la economía y la política, sacándole la médula económica a la cuestión y, por supuesto, la consecuente cuestión política asociada. Esto lo veremos con más detalles en la próxima ocasión, pero
quiero subrayar que en consecuencia esto nos pone en una condición de dos modelos respecto al tratamiento de lo cultural. El modelo neoliberal globalizado, que hace de lo cultural el centro y entonces desarrolla políticas no económicas para mejorar la condición de la población, sino medidas especiales, ¿no? Discriminación positiva, la llaman en Estados Unidos, que son políticas focalizadas para ciertos grupos culturales, y con eso quieren resolver el problema cultural y también el problema social, ¿no? Y por supuesto separar lo político de lo cultural, diciendo lo cultural no debe incluir ningún elemento de carácter político, es decir, ningún elemento que ponga en tela de juicio el modelo liberal que está en la base del sistema. Un penúltimo punto. La globalización provoca un proceso continuado y profundizado, permanente, de individualización de la sociedad. Con esto la sociedad empieza, como tal, la sociedad, es decir, lo colectivo, a difuminarse. Es un proceso de esfumar lo social e individualizar a la sociedad. Esto se expresa en dos grandes consignas que lanzó en su momento Margaret Thatcher. Los que conducen estos procesos regularmente dirigen, orientan, incluso lo convierten en fórmulas o consignas. Una, ya la vimos, es la de no hay alternativa, para reforzar la idea de que la globalización es una cosa como natural, contra la que no se puede ir. La otra fue una declaración fantástica, que si la hubiera dicho hace un siglo, alguien habría pensado que estaba un poco tocada del cerebro, pero en el marco de la globalización cayó como anillo al dedo. Lo que dijo Margaret Thatcher es: la sociedad no existe. La sociedad no existe. Lo que existe, en el mejor de los casos, son el individuo y la familia. Ya saben ustedes que la familia para ellos es una estructura importante para la visión conservadora. Con ello lo que estaba diciendo es: lo colectivo no importa. Lo social en su sentido de colectividad, lo social en su sentido de comunidad, no cuenta para este modelo. Para este modelo, lo social no existe. Por eso su lema es: la sociedad no existe. ¿Qué es lo que existe? El individuo y su conformación conservadora en la familia, casi como una especie como de favor que nos hace, ¿no? Pero en realidad el punto central es el proceso de individualización. El destruir los sistemas comunitarios, y eso está asociado también al tema que veremos, porque identidades, etcétera, que vamos a analizar, están vinculadas a la comunidad. No puede haber identidad sin comunidad. El liberalismo es un sistema destructor de comunidad. Por tanto, lo que queda es el individuo desnudo, sin sentido de pertenencia, fuera de algún tejido social, de algún tipo de compromiso que vaya más allá de su interés personal, individual, etcétera. Es el individuo desnudo, ¿verdad? Reducido a sus elementales condiciones prácticamente biológicas, ¿no? Esto está asociado a otro factor que tiene que ver con lo cultural y que veremos con más detalle, pero me gustaría anunciar, y es la destrucción de los lugares. La destrucción de los lugares. Esto lo podemos expresar en negativo, porque así es como se manifiesta en la realidad. La construcción, mejor dicho en positivo, la construcción de los no lugares. Los no lugares es un concepto creado entre otros por un colega, querido amigo francés, se llama Marc Augé. Augé, que desarrolló la teoría de los no lugares. ¿Qué son los no lugares? Son los lugares a los que se ha extraído todo significado cultural e identitario, ¿no? Por tanto, el sistema tiende a expandir estos no lugares. Ya los estamos viendo y viviendo, que crean a su vez una cultura.
El sistema crea los mall y crea una cultura de mall, ¿no? Son lugares emblemáticos del sistema globalizado que se expanden y van cubriendo toda la realidad cultural y anulándola. Por ejemplo, los aeropuertos. Yo siempre pongo de ejemplo el hecho de que si los que viajamos un poquito, de repente yo me pregunto, si yo me durmiera en este aeropuerto y despertara de repente, no sabría en qué lugar del mundo estoy. Podría ser el aeropuerto de la Ciudad de México, de Costa Rica, de Estambul o de Mongolia Interior. En un primer momento no sabría dónde estoy, porque los aeropuertos están construidos como no lugares, son espacios en donde ya se extrajo toda referencia sociocultural, todo elemento identitario, todo sentido de ubicación, ¿verdad? Ya no sigamos, pero piensen en los bancos, piensen en las cajas de retirar dinero, como se llaman, en los cajeros automáticos, etcétera, etcétera. El mundo se llena de no lugares, ¿no? Bueno. Y luego, el último punto que quiero ver y ya pasar a nuestro tema de hoy es el que ya señalé, pero desde otro punto de vista, que es la cuestión del desplazamiento del Estado. Es un punto importante que dio lugar a discusiones en el mundo de la teoría, de la academia y de los movimientos de izquierda respecto a la realidad global creada por el capital, en ese sentido una situación artificial pero creíble, de que en la medida en que ellos sacaban la sustancia a lo que antes era el Estado, sobre todo a sus funciones, se podría proclamar entonces muy fácilmente la desaparición o extinción del Estado. No como un asunto hacia el futuro, sino como un asunto ya real. Se decía, si ya las políticas económicas no las puede definir el gobierno, el Estado, porque la definen los capitales, como ya di el ejemplo, ¿aceptas mis condiciones o como de rayo me voy a otro lado? Te someto a estos castigos, etcétera, etcétera. En consecuencia, parecería que el Estado o ya es algo, una entelequia muy poco interesante, o simplemente ya no existe. Como el ámbito del Estado-Nación es el ámbito de la lucha, digamos, hasta ahora, fundamental, el ámbito grande, digamos, de la lucha social, política, esto tenía consecuencias políticas muy importantes. Se trata de apoderarse del Estado. La lucha es para conquistar el poder del Estado, apoderarse de los gobiernos. ¿Sí? Si la respuesta es sí, ¿para qué? Si eso ya no tiene nada en sus manos, ¿qué vas a hacer con eso? No te va a servir para nada. Mejor no luches por eso, hombre. Deja eso tranquilo. Se llegó a decir incluso que la izquierda que luchaba por la conquista del poder del Estado, después hablaremos de esos temas, ¿no? Lo estoy diciendo tal y como se dice tradicionalmente, en mi opinión no hay que plantearlos de esa manera, pero para que nos entendamos por el momento, yo creo que el poder del Estado no es algo que se conquista, que se toma, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya veremos esos puntos. Pero para que nos entendamos, tú que luchas por el Estado, ¿estás luchando por nada? ¿Para qué lucha? Deja esa lucha. Con lo que desalentaba la lucha política. Y creó un estado de confusión muy serio, a mi juicio, dentro del marco de la izquierda, que provocó daños muy graves al proceso político. Recién yo creo que empezamos de nuevo a recuperarme, a decir, no es verdad que el Estado se extinguió y que ahora todo es globalizado. Por tanto, el enemigo está en lo global, pero lo global es tan global, es decir, tan difuminado, tan difuso, tan no sé dónde está el núcleo del poder, que entonces parece que es iluso o innecesario plantearse ese tipo de lucha. La gente se orienta porque
porque entiende los parámetros, las líneas, los hilos de la lucha en el ámbito del Estado-Nación. Ahora entendemos con más claridad que ese Estado no solo no se ha extinguido, sino que sigue actuando. Es más, se puede incluso decir que ya no pensemos, ahorita hablemos de los estados centrales, pero hablando ahorita de nuestros estados periféricos, subdesarrollados, etc., probablemente tienen más funciones y más importantes que antes. Lo que pasa es que no son las de antes. Y cuando nos dicen ya no tienen esas funciones, parece que no tienen funciones, pero sí tienen funciones nuevas muy importantes. Todas asociadas, por supuesto, a el buen funcionamiento del sistema capitalista globalizado en sus ámbitos, ¿no? Tienen funciones nuevas en el campo de la seguridad, tienen funciones nuevas en el campo de la regulación económica. Ya yo dije la vez pasada que esa idea de que el neoliberalismo pide que no haya regulación por parte del Estado y parece lograrlo, implica que entonces ya no hay regulación. Yo advertí que ese no hay regulación es una nueva regulación, que el Estado se ocupa de que se aplique. Si el Estado lo sacáramos, no estuviera ahí, esa no regulación se caería. Por tanto, si hay algo que se cae, ¿qué es lo que se cae? La regulación nueva que hace el Estado, ahora una regulación favorable a los intereses del grupo de poder económico y político. Si pensamos en los estados centrales, miren nada más los efectos que se producen cuando hay una situación crítica. Eso implica dos tipos de situaciones críticas. Las situaciones críticas económicas, que llaman crisis económica, y las situaciones críticas políticas. En ambos casos, cuando esa crisis llega a un momento en que ya no puede el famoso mercado, que es omnipotente en su poder de homeostasis, dicen, que es el poder de un sistema de autorregularse y volver a restablecer el equilibrio perdido. Cuando no lo puede restablecer el equilibrio perdido, ¿quién interviene para salvar el sistema? El Estado. Y eso ha sido clarísimo en la crisis, en varias de las crisis que ha habido, las crisis anteriores del principio de siglos, la anterior todavía en los 80 y la que vivimos hace poco en el 2007-2008. Si no hubieran intervenido los estados centrales, el Estado norteamericano, el Estado británico, para poner en orden Wall Street, la City, etc., el sistema no se hubiera autorregulado y no hubiera restablecido el equilibrio perdido. Por tanto, el Estado tiene no solamente una actividad fundamental, sino que sigue siendo un instrumento determinante para la reproducción del sistema. Por tanto, pensando al contrario, es claro que el Estado todavía tiene un papel fundamental como palanca de los cambios. Por tanto, es un tema central que hay que seguir manteniendo en nuestro horizonte. Bueno, esos eran los temas que quería plantearles. Los que quieran profundizar en estos temas, sobre todo en la perspectiva socioeconómica y particularmente cultural, pueden leer este libro, La globalización, consecuencias humanas, de Zygmunt Bauman, que acaba de fallecer hace unas semanas. Un personaje que trabajó mucho estos temas y con algunos planteamientos muy interesantes, muy novedosos, autor de la famosa distinción entre sociedades sólidas, las anteriores, y sociedades líquidas, las sociedades globalizadas de que estamos hablando. Veremos qué implicación tiene eso para comprender los factores culturales y políticos a partir de la siguiente sesión. Ahora, el tema que tenemos es el tema para hoy de movimientos sociales y partidos políticos. Como veremos, el resultado que nos interesa aquí, que es el surgimiento de lo que se ha llamado una nueva corriente de los llamados nuevos movimientos sociales, está íntimamente vinculado al proceso de globalización de que hemos venido hablando hasta aquí. Por eso lo veremos de inmediato. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos aparentemente es el resurgimiento de estos movimientos sociales
que ahora sí disputan, hay que decirlo, en la teoría y en la práctica, a los partidos políticos su papel en los procesos sociales actuales, ¿no? Y así se dice, los partidos políticos ya no tienen una función que cumplir. Por supuesto, el Estado es la bestia negra y hay que no solo buscar su destrucción, sino además ponerse al margen, etcétera, etcétera. Sino que además se ha desarrollado una fuerte tendencia, una fuerte corriente de contraposición entre movimientos sociales y partidos políticos, donde el partido político es el polo negativo, digamos, de la dicotomía. Voy a partir para enmarcar la problemática de un planteamiento de un autor llamado Alain Badiou, que escribió una serie de textos sobre el tema de que estamos hablando. Él planteaba en síntesis que si uno hacía una especie de... ¿No se ve? Bueno, ¿alguien me puede ayudar? Ahorita lo hacemos. Badiou se escribe. Alain Badiou, es decir, Badiou. Badiou nos propone una especie de secuencia para entender el proceso y nos dice, hay una diferencia entre el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. En el siglo XIX lo que tenemos es un siglo donde lo central, el núcleo, el eje del siglo para el entendimiento de los procesos sociohistóricos de ese siglo es lo que podemos llamar las revoluciones o los procesos de transformación. Todo el siglo XIX, dice Badiou, gira alrededor de la revolución hasta 1871, fecha del año de la Comuna de París, como sabemos. La Comuna de París es un movimiento sociopolítico muy importante que permitió que durante semanas, meses, los trabajadores autoorganizar lograran proponer, digamos, los rudimentos de una forma nueva de organizarse socialmente a los seres humanos. Es un experimento tan importante que sirvió de inspiración a muchísimas reflexiones, incluyendo las reflexiones, por supuesto, de los padres fundadores del marxismo, que escribieron sobre estos temas. Es un referente importantísimo. Y en efecto, si uno analiza el siglo XIX, encontrará que las grandes revoluciones de 1830, las grandes revoluciones de 1848, y luego la Comuna de París, y luego todavía habrá uno que otro gran movimiento o mediano movimiento de carácter revolucionario. De tal manera que la revolución, en efecto, ahí parece que podemos estar plenamente de acuerdo con Badiou, es el centro del siglo XIX. Pero dice él, en el siglo XX hay un cambio fundamental. Ya no aparece la revolución como el centro, sino que aparece en el centro los partidos políticos, articulados con los estados y articulados con los sindicatos. O dicho de otra manera, los sindicatos articulados, sindicatos como expresión general de la organización de los trabajadores y de la sociedad, que trabaja articulado con los partidos políticos, y esto articulado con los estados, dependiendo en realidad básicamente del poder del Estado. Esta imagen del partido político es lo que hace Badiou, lo que traslada Badiou al siglo XXI para entonces plantear lo que a su juicio es lo característico en el siglo XXI. Todavía estamos en el XX, donde decimos el centro son los partidos políticos junto con los estados y organizaciones sociales como los sindicatos. Incluso, dice él, si uno lo analiza bien, hasta los partidos revolucionarios
es decir, los partidos que se plantean en la revolución, aparecen en esta estructura de articulación con los estados y que a su vez articulan a las organizaciones de trabajadores. Y ya en la tercera fase, es decir, el siglo XXI, el siglo que vivimos, él dice, ya no es el siglo ni de las revoluciones ni de estos partidos políticos, sino que es el siglo de los movimientos sociales. Por tanto, lo que él plantea es que toda acción política transformadora solo puede hacerse en el marco de los movimientos sociales. Es, digamos, una formulación de máxima defensa, de sustentación de las máximas virtudes del movimiento, que plantea, por tanto, una exclusión de su otro polo, el polo partido político, que queda mal parado, por supuesto, en la condición del malo de la película, en el siglo XXI. Lo que yo le voy a plantear es una visión un tanto distinta, porque a mí me parece que, si bien se puede aceptar que para el siglo XIX, el siglo XX, la caracterización de Badiou es correcta, en lo fundamental no lo es para el siglo XXI. Que en el siglo XXI, adelanto, espero poderlo mostrar con detalle, no sería el siglo de los movimientos sociales a secas, sino que sería, en el mejor de los casos, el siglo de los movimientos sociales y de nuevos partidos políticos. O, si queremos decirlo así, de nuevos movimientos sociales y partidos políticos de nuevo tipo. ¿Qué partidos políticos de nuevo tipo? Podemos pensar en una multiplicidad de partidos de nuevo tipo, pero para lo que a nosotros interesa, y porque creemos que es el centro, entonces podríamos formular el siglo como el siglo de los nuevos movimientos sociales y el siglo de los partidos movimientos o partidos en movimiento, como lo llaman también en la experiencia española reciente. ¿Qué es lo que produjo un fenómeno que es indudable? Y es que en efecto hay un renacimiento, una reconformación de lo que ya conocíamos antes, a los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen una característica, por decirlo así, son siempre nuevos respecto a otros viejos que son los anteriores. Es decir, así podría uno entonces, si siguiera la secuencia diciendo que estos son movimientos sociales y después nuevos movimientos sociales y luego nuevos movimientos sociales y luego nuevos movimientos sociales, y así sería hasta el infinito. Lo que quiere decir con esto es que en cada etapa los movimientos son diferentes a los anteriores, porque hacen innovaciones que tienen que ver con la nueva situación. Así que incluso es una redundancia decir, para cada etapa, nuevos movimientos sociales. Deberíamos decir simplemente nuevos movimientos, sabiendo que ese movimiento son siempre nuevos respecto a los anteriores, porque plantean novedades respecto a su actuación, a su perspectiva del mundo, etcétera, etcétera. Ya lo veremos con detalle. Entonces, la pregunta de inicio sería, ¿por qué surgen estos movimientos? Ya dijimos que no lo íbamos a llamar nuevo, lo llamaré por última vez. ¿Por qué surgen estos nuevos movimientos? Es decir, lo que tienen las características que voy a detallar a continuación. Porque el proceso de neoliberalización de la sociedad, el proceso de globalización de la sociedad, provocó un descentramiento y en consecuencia colocó en una situación cada vez menos central y menos importante a las organizaciones que traíamos del siglo XIX. Es decir, que traíamos del siglo XX. Aunque los nuevos movimientos empiezan al final del siglo XX, pero básicamente se expresan en el siglo XXI. Entonces, esos movimientos surgen en el marco, digamos, de las anteriores formas de organización y de lucha política, que son básicamente los partidos políticos, en decadencia, dado el proceso de globalización, y sobre todo las organizaciones sociales. El más destacado es el de los sindicatos. Si uno estudia el desarrollo del movimiento sindical,
encontrará que conforme el proceso de globalización se va desarrollando, se van estableciendo un conjunto de nuevos factores que hacen que el movimiento sindical ya no sea tan importante. Y en segundo lugar, hacen que incluso la organización sindical llegue a aparecerle a sectores de los trabajadores como una forma inadecuada de luchar por sus intereses, por su vida. Pues. La movilidad misma del capital hace que la organización sindical cada vez tenga menos posibilidades de luchar frente al capital. Pongamos un ejemplo simple, pero que la mayoría de nosotros que tenemos suficiente edad hemos vivido, sobre todo a partir de nuestros padres. Por ejemplo, mi padre, que era un obrero, trabajaba en una fábrica. El de mis amigos trabajaba en una fábrica de armas, por cierto. Los de mis amigos trabajaban en una fábrica de espagueti, en una fábrica de zapatos, en una fábrica de camisas. Y desde que nosotros nacimos, trabajaron en esa empresa. Y se jubilaron de esa empresa. La vida de cada uno de nuestros padres, claro, había excepciones, pero la regla general es que el trabajador, bueno, podía pasar su primera etapa, en la etapa de chavo, y pasando de una empresa a otra, pero una vez que, por decirlo así, encontraba su empresa madre, ahí hacía su vida laboral, ahí terminaba, se jubilaba, ¿verdad? Entonces había una vinculación permanente, digamos, entre la fuerza de trabajo, organizada con su sindicato, y la empresa. La empresa era fija, no era ahora volátil y como es ahora, líquida, como diría Bauman, que se puede mover para aquí y para allá. Si presionan demasiado al sindicato, pues los dejamos sin trabajo. Estamos en México, nos vamos a Tailandia, nos trasladamos a China, y lo hacemos en una semana. No hay problema para nosotros, porque lo que nos vamos a ahorrar en aumentarle la fuerza de trabajo, si nos ahorramos eso, con eso pagamos lo del traslado, ¿no?
sociedad civil, etcétera, de los trabajadores, se debilitaron tanto que solo quedó la opción de los llamados movimientos sociales. Y esto que es lo que explica el resurgir de los movimientos sociales en la fase ya avanzada, digamos, ya iniciando este siglo y este milenio, en el proceso de globalización. Por eso, digamos, los movimientos sociales se convierten como en el tipo o la forma de organización social para la lucha o para la búsqueda de intereses, pues en forma de grupos de interés en la época contemporánea, en los últimos años, sobre todo en lo que llevamos de siglo. Así, este resurgir de los movimientos sociales no está desvinculado de estos procesos. Por el contrario, se puede decir que los movimientos sociales son hijos de la globalización en su composición y su perspectiva actual. A esto hay que asociar lo que un autor, este sí, abiertamente marxista, Harvey, H-A-R-B pequeña E-I de yo. Harvey planteó que todo el proceso, sobre todo en la parte inicial, pero todavía continúa, de globalización, implicó un proceso de acumulación de capital, por lo que él llamó la vía de acumulación por desposesión. Es decir, despojando la riqueza social, pública o estatal y transfiriéndola al capital. Esto empujó muchísimo una de las tendencias del neoliberalismo, que es a la privatización en los países sometidos a este modelo. En México, bueno, conocemos la historia, todo lo que se ha privatizado desde la época de la Madrid, Salinas, Cedillo, hasta ahora, y no paran. La última es con los recursos energéticos, con los hidrocarburos, y no pararán de privatizar mientras puedan, ¿no? Está en el ADN del proceso liberal, neoliberal contemporáneo. Y las privatizaciones entonces tuvieron también un efecto sobre los sindicatos y otras formas de lucha de los trabajadores. Esto a su vez provocó esta liberalización de la economía vía privatizaciones, etc., provocó la informalización del trabajo, la informalización del empleo. Por tanto, un sector muy importante de la clase trabajadora dejó de ser sindicalizable en el sentido tradicional, como parte de un conjunto de empresas, pues pasaron a ser personas desempleadas que se convirtieron en empleados informales. Esto es aquí muy reconocido, no necesito detenerme en el punto. De hecho, sabemos, es el dato duro, que alrededor del 60% de la fuerza laboral, 60% de la fuerza laboral en México está en trabajo informal. Es decir, no está trabajando en una empresa, con un patrón, etcétera, etcétera. Así que, ¿contra quién se organizan los trabajadores informales? ¿Contra qué patrón? Esto alimenta entonces el surgimiento de los movimientos sociales, en donde también encuentran en este campo de los trabajadores ahora precarizados una fuente de alimentación. Entonces tenemos estos elementos asociados: destrucción de las organizaciones sindicales y gremiales debido al debilitamiento del trabajo frente al capital, merced de la liberalización económica, la acumulación por desposesión, el incremento de la informalización del empleo, el trabajo informal y por tanto el decaimiento de la organización del trabajo y el incremento de los sindicatos de protección, que trabajan más para el empresario que para los trabajadores, que es el marco en que surgen estos movimientos.
Los movimientos sociales entonces son una reacción o una opción frente al debilitamiento de los actores sociales tradicionales. Ya lo dije, sindicatos, centrales obreras, organizaciones campesinas, centrales campesinas, etc. Puesto que esto que dibujé para el mundo urbano, industrial, etc., vale también para el mundo rural, ¿verdad? Para el campo de la producción agropecuaria, en donde igual fue vaciada, digamos, de trabajadores y sometido a un nuevo régimen de relación laboral. Por tanto, también desapareció el impulso, la combatividad, etcétera, del mundo sindical rural, y también es una fuente de alimento de los movimientos sociales, tal como los conocemos. Aquí habría que entonces, para empezar, hacer una primera distinción, la recordaremos para después, porque el problema que creo que tenemos para analizar todos estos asuntos de movimientos sociales en partido político es que en cada uno, digamos, de los cajones, de los elementos de clasificación, hay demasiadas cosas mezcladas, entonces hay que distinguirlas. Por ejemplo, habría que distinguir, para empezar, entre movimientos sociales y organizaciones sociales. Y distinguir esto respecto a grupos de interés. A esto habría que agregar un fenómeno que se desarrolló mucho en la segunda mitad, en el último tercio del siglo pasado, el siglo XX, y que persiste, que es la aparición de una forma de organización que son las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que se acercan más, se alejan más del movimiento social y de la organización social y se acercan más al grupo de interés. Entonces habría que ir clasificando según estos tres rubros, ¿no? Movimientos sociales, organizaciones sociales y grupos de interés. El campo de los movimientos sociales es amplísimo y los ejemplos históricos podrían ser interminables. Pero nada más para refrescar y que empecemos a ver su variedad, podemos empezar hablando no mucho del siglo XX, porque entonces esto se alargaría eternamente, pero para tomar un punto del siglo pasado, que es un referente en México, digamos, el movimiento estudiantil de 1968. Imagínense el salto al lado del movimiento indígena zapatista que arrancó en 1994. Y estaban hablando en ambos casos de movimientos sociales. Pues ya empiezan a aparecer las diferencias. Urbano, rural, ¿verdad? Como antes usaba la denominación ladino-indígena, es decir, no indígena, indígenas, ¿verdad? Lucha política, lucha armada. Fíjense la variedad de asuntos que empieza a abarcar la noción de un movimiento social. El movimiento por la paz, con justicia y dignidad, el movimiento de Sicilia, vinculado con ¿qué? Con un fenómeno provocado en México, en pleno fragor neoliberal, que es la guerra que declara, como dice Andrés Manuel, cuando a lo tonto le pegó un palo al avispero, de la guerra contra la delincuencia organizada, contra los narcos, que provoca una catástrofe humanitaria en México, con 150.000 muertos, miles y decenas de miles de desaparecidos y afectación de más de 1 millón de personas, incluyendo desaparecidos. Un desastre. Este movimiento surge en ese marco. Recuerden el trágico asesinato del hijo de Sicilia, ¿no? Con otros compañeros más, y el desarrollo de un movimiento que tiene ciertas características interesantes. Les voy a enviar por correo un artículo de un colega que analiza este movimiento, el movimiento por la paz con justicia y dignidad, el movimiento de Sicilia, de 2010, con otro movimiento de 2012. Otra vez, lo urbano, lo estudiantil, digamos, lo que es la punta de Occidente, estudiantes, ¿verdad? Porque incluyen estudiantes de las mejores universidades del país, el movimiento Yo Soy 132. ¿No? Fíjense otra vez cómo habría sustancialmente ese sentido. Agrego otro elemento, ahora otra vez rural, el gran movimiento agrarista. El campo no aguanta más.
¿Se acuerdan de ese movimiento? Fue importantísimo en su momento. Y para que no me alejes otra vez de los clásicos, estoy dejando lo que pueden ser menos cercano a su memoria. El movimiento magisterial, el CENTE, que tuvo su renacimiento el año pasado y parte del año antepasado, y que estuvo en el centro. Por supuesto, al lado y caminando en algunos tramos conjuntamente, es decir, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, el movimiento por la aparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Con esto bastaría para que se tener un panorama de la variedad tan impresionante que abarca esta noción. Entonces, habría que hacer un esfuerzo muy grande de síntesis para encontrar, digamos, las líneas más o menos comunes. Incluso en algunos casos es discutible si se trata de un elemento común o no. Pero voy a empezar a enumerar. En primer lugar, los movimientos sociales se caracterizan por poner en el centro la cuestión de los derechos humanos. En un sentido amplio, en el sentido de recuperar, lo veré después con un poquito más de detalle, el carácter de las personas, no solo como individuos, sino como sujetos sociales, como sujetos de derechos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tienen una peculiaridad. Regularmente son sectoriales, si usted quiere, imparciales, en el sentido de su alcance social, o en el sentido de que, aunque se trata de temas muy amplios, son planteamientos temáticos. Para poner dos ejemplos, o es un movimiento social estudiantil, o obrero, o campesino, o de mujeres, o hace un planteamiento, se fundan en un planteamiento tendiente a lo universal o universal, que abarca toda la humanidad, pero solo en ese ámbito. Por ejemplo, movimientos ecologistas. Por supuesto que el tema de la ecología no es un tema sectorial en el sentido de que corresponde solo a un sector de la sociedad, sino sectorial simplemente en el sentido de que abarca, digamos, una de las vertientes, uno de los campos fundamentales de la problemática mundial, ¿no? Hay que recordar este elemento, el de la parcialidad, el carácter sectorial, el del carácter parcial, etc., porque va a ser un elemento de contraste cuando entremos a comparar con los partidos políticos. 3. Defienden de una manera central, desde algún ángulo, derechos planteados en el campo de la diversidad, o derechos a la diversidad. Y aquí entra género, preferencia sexual, movimiento defensa de las culturas indígenas, etc. El feminismo, un gran campo. Pero el elemento común es la defensa de la diversidad. O dicho con el término más conocido y más popular, aunque no más preciso, que son fenómenos políticos pluralistas. Defienden la pluralidad. Estoy tratando de poner el énfasis en lo que después nos va a servir para dar el paso a lo político, a los partidos políticos, porque, como verán, la mayoría de estos elementos, quizás con excepción del elemento de la sectorialidad y parcialidad, son elementos positivos, son elementos virtuosos, ¿verdad? Lo que estoy empezando a configurar es que los movimientos sociales son extraordinariamente virtuosos. Y por eso es que es tan fácil contraponerlo a los partidos políticos, porque por el contrario, los partidos políticos tal y como lo conocemos, son esencialmente el ámbito del vicio, de lo vicioso, ¿no? De lo negativo, de lo oscuro. Y en consecuencia, la contraposición, por decirlo así, da un resultado muy fácil. Es decir, se puede escoger prácticamente de inmediato, ¿no? Pintados así, pues no hay duda de cuál es tu elección, ¿no?
Pero vamos a ver que es un poquito más complejo. Los movimientos sociales regularmente subrayan el carácter de lo nuevo. Es decir, cuestiones como la siguiente. No se proponen asumir el poder, conquistar el poder. Por tanto, en ese sentido están haciendo un planteamiento novedoso, aunque no lo sea en términos históricos, pero para la reacción inmediata, para los sujetos de que se trata, es algo nuevo. Y además contrastante, ¿verdad?, con lo viejo, que se asocia con la búsqueda del poder. Segundo, rechazan los vínculos con los partidos políticos. Ya veremos por qué. Tercero, rechazan al Estado. Todo lo que puede hacerse en el ámbito del Estado es rechazado. Todo lo que se ve como positivo se plantea fuera y con distancia respecto al Estado. A veces dan un paso más en esta línea y se declaran apartidistas y en el extremo como antipolíticos, contrario a la política, ¿no? Es un tema ambiguo que crea problemas y entonces no lo dejo pasar, no me sigo, sino que lo concluyo para que vean la complejidad. Aquí hay varias cosas. Una es el rechazo del apartidismo por parte de la izquierda. Pero eso tiene ciertas implicaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Que solo se está en lo correcto si se pertenece a un partido político? No. Se puede estar en lo correcto no estando en un partido político. Lo que no puede hacerse es interpretar la condición de no partidista o apartidista, es decir, no estar en un partido político, con no preocuparse por la política. Por tanto, no es lo mismo ser apartidista que ser apartidista en el sentido de no pertenecer a un partido político, no es lo mismo que no interesarse en la política y no preocuparse por lo político. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que tenemos en la realidad? Por ejemplo, en la realidad nuestra en México, que la mayoría de los partidos políticos promueven y tienen millones trabajando todo el día en eso, de sus militantes, es decir, los partidos del poder, los partidos del Estado, ¿verdad?, que rechazan los movimientos, esos que son partidos de Estado, promueven la ideología apartidista, porque conviene a sus propósitos políticos. Porque promover la participación política, ya sea perteneciendo a un partido político o asumiendo posición respecto a los partidos existentes, es otra forma de asumir posición política, no les conviene. Porque incluso en términos electorales le convendría que la gente no votara. El ideal del PRI sería que solo fuera el 10% votar. El 10% no, un poquito más, 15%, que es lo que creo que van a sacar, según todas las estadísticas, las encuestas. Su intención de voto está más o menos entre 12 y 15%. Así están de mal, por eso están en tercer lugar, no en segundo. A ellos les convendría que fuera a votar el 10%, el 15%, o sea, ellos. Y al PAN le convendría que fuera a votar el 24, el 22, 25. Ellos. Por eso fomentan la no participación. La izquierda, por el contrario, mientras más participen, mejor. Si la gente no participa, estamos fritos. Es lo que ha pasado, justamente, en varias jornadas. Entonces,
esta confusión promovida desde el poder, desde los partidos del poder, ha permeado en ciertas capas de los llamados movimientos sociales, que al querer hacer una distinción en el sentido de que hay vida no estando en un partido político, lo cual es correcto y aceptable, no es obligación. Nosotros no proponemos que es obligatorio estar en un partido político, incluso decimos se puede ser perfectamente un ciudadano ejemplar y admirable y no estar en un partido, ni siquiera en el nuestro, en que nosotros asumamos, ¿no? El punto es que se tiende entonces a identificar, ya no en los partidos, sino en el movimiento social mismo, en el movimiento de que se trate, el rechazo de los partidos políticos con un posicionamiento político. Porque usted puede rechazarlo por un partido político, pero eso no implica que no tenga un posicionamiento político. Necesita un posicionamiento político si quiere ser persona, si quiere ser ciudadano, si quiere ser humano en la sociedad, ¿no? Tan simple como eso. Entonces, este apartidismo, entre comillas, que a veces se desliza a lo antipolítico, sirve más a los intereses del mantenimiento del sistema que a su transformación. Un punto más, ponen los movimientos sociales el énfasis en la democracia, haciendo la distinción entre democracia representativa que rechazan y democracia participativa que promueven. En este punto, por supuesto, no hay ningún desacuerdo, como en la mayoría de los puntos que ya he señalado, tampoco lo hay, en el sentido de que si uno es izquierda verdadera, será partidario de la democracia verdadera. Y la democracia, en su sentido verdadero, implica participación. Por tanto, democracia participativa. El punto aquí es el de los momentos y los tiempos. Porque una cosa es que usted diga que cree que la democracia, en su sentido pleno o suficiente, etcétera, es la democracia participativa, y otra que no entienda que para llegar a ella se necesita un proceso en la que la democracia representativa probablemente tendrá que ser aceptada como un momento necesario, y que incluso durante un largo tiempo que no podemos prever ni definir de antemano su duración, los seres humanos requerirán algún tipo de representación, ¿no? Para hacer política y para vivir en sociedad. Pero sin duda alguna la democracia participativa, es decir, los instrumentos de participación, son vitales en este sentido. Aquí aparecen unas cosas muy paradójicas, porque fíjense ustedes, regularmente los que dicen rechazo a la democracia representativa y me pronuncio por la democracia participativa, derivan de allí una negativa total a participar en instituciones y por tanto participar en la representación. Pero para no darle mucha vuelta, tomemos el ejemplo que acabamos de tener en la Ciudad de México. En la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, gracias a la batalla que dieron ahí nuestros compañeros de izquierda, se logró creer, no he hecho la contabilidad, pero no son menos de 6 o 7 formas de ejercicio de la democracia representativa, de la democracia participativa, ¿no? Plebiscito, consulta popular, revocación del mandato, bla, 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 muchos más. Increíble. ¿Y cómo se consiguió? Con representantes, en el marco de la democracia representativa. Eso no quiere decir que toda la democracia participativa estamos condenados a construirla en el marco de la democracia participativa, representativa. Pero lo que nos indica por lo menos
es que esa zanja, por lo menos, es una exageración. De que, aún con la democracia representativa, podemos lograr mucho para empujar la democracia participativa. Ok. Los movimientos sociales, además, están más inclinados a demandar derechos que concesiones, en especial concesiones particulares para el grupo. Se inclinan más por enfatizar, ya lo indiqué, el punto número 1, derechos humanos, sociales, culturales, y en general ponen el énfasis en lo subjetivo. Es muy importante este punto. Regularmente la lucha de los partidos históricamente ha estado, porque han estado moviéndose en una esfera liberal, de dominio liberal, han estado más inclinados a poner el énfasis en lo individual, en consecuencia en los derechos individuales, y no en los sujetos. Es decir, los movimientos sociales hacen esta distinción y dicen: lo que queremos crear no es individuos, sino sujetos, en donde, en consecuencia, se opera una subjetividad nueva, ¿no? Lo que va con la idea de la novedad, y que permite entonces incluir derechos que están asociados a esa nueva subjetividad, que tiene que ver con el mundo de la vida cotidiana de los sujetos, en tan totales sujetos. Por ejemplo, los temas que tienen que ver divorcio, aborto, matrimonios igualitarios, todo esto está asociado a esta nueva subjetividad promovida por los movimientos. Por tanto, en tanto no ponen el énfasis en el individuo, no ponen el énfasis en lo que es lo típicamente liberal y por tanto neoliberal, que es lo que se llama la libertad negativa. La libertad negativa es una libertad regularmente del individuo frente a otro, que es el aparato del Estado. Sino que ponen el énfasis en el sujeto y por tanto en la libertad positiva, la libertad asociada a la subjetividad misma, y no una libertad que se define en contraste con el aparato del Estado. Esta es una vieja distinción en la teoría liberal. Uno muy destacado, Berlin, así tal como se suena, Isaac Berlin, escribió un texto muy importante en donde hace esta distinción entre libertad negativa y libertad positiva. Los liberales regularmente ponen el énfasis en la libertad negativa, la izquierda pone el énfasis en la libertad positiva. Los movimientos sociales recuperan esto, y eso es muy importante. Muy importante para la izquierda, que recuperen y enfaticen esto. Ya estoy terminando. Por sus planteamientos también asumen los movimientos sociales un enfoque global que les permite incluir temas como el el tema ecológico, el de las migraciones, el de la multiculturalidad, ¿verdad?, que son temas que abarcan a la humanidad en su conjunto. Dije que estoy terminando, pero terminando este punto. No declaren la victoria. Ustedes irán numerando, yo no sé en qué número voy, pero bueno, el siguiente punto, respecto a las características de los movimientos sociales, es de que son organizaciones con tendencia o incluso con una práctica muy acendrada de carácter horizontal, con una dirección que es regularmente rotatoria, no permanente ni jerarquizada. Ese es un rasgo muy importante. Es un rasgo que probablemente le da la mayor originalidad a los movimientos sociales respecto a otras formas, sobre todo la forma partido, y que les da mucha fuerza y mucha autenticidad. Y al mismo tiempo, ahí radica uno de los puntos más débiles de los movimientos sociales.
Que es el punto, que es otra característica de los movimientos sociales, el hecho de que son organizaciones regularmente muy efímeras, muy pasajeras, de poca duración, de corta duración. Precisamente por esta característica, que desde otro punto de vista es su fortaleza, pero desde este punto de vista es su mayor debilidad. Son organizaciones que proceden mediante asambleas deliberativas y que tienen un elemento muy marcado, y es una organización con fin, ¿no? Que es al mismo tiempo una forma de convertir la organización misma en el fin. Es decir, esta forma de organización está valorizada por el grupo de tal manera que ella misma es un fin positivo. Se lo plantean como algo positivo para los propósitos, digamos, de la nueva sociedad que quisieran. No ven la organización solo como un medio, sino como uno de sus fines fundamentales. Por supuesto, hay una gran diferencia ahí con la mayoría o con la totalidad de los partidos políticos tradicionales. El siguiente punto es el uso de los instrumentos de los desarrollos tecnológicos, en particular en nuestra época de la red, internet y otros sistemas para su accionar. Pero otra vez, no es la tecnología lo que determina al tipo de grupo, no los crea la red o internet o la tecnología, sino que se sirven o pueden servirse de esos instrumentos para apuntalar su funcionamiento. Otra característica, rechazan o tienen una muy acentuada indiferencia respecto de lo electoral como vía, aunque en algunos casos pueden insertarse en procesos electorales de manera directa, indirecta y según las coyunturas. Ahí hay que analizar situación por situación para entender por qué no o por qué sí. Pero en general, la tendencia general es a rechazar esta vía como vía fundamental. Fíjense ustedes, qué interesante. Ese rechazo tuvo sentido y muchísima aceptación, incluso entre nosotros, los que estamos ahora en partidos. Hasta hace poquito, hasta que fuimos partidos, estuvo ese fuerte rechazo por lo electoral. Hay que percatarse de este cambio. Es un cambio sociopolítico o de cultura política el que hemos sufrido, una metamorfosis. Hasta hace muy poco, si alguien en el campo de la izquierda decía que era partidario de la vía electoral, era muy mal visto. Probablemente tenía que salir de la reunión en que estaba poniendo pies en polvorosa. Eso no tenía ninguna aceptación. Hasta que surgieron los movimientos partidos, o los partidos de un nuevo tipo, que son los antecedentes. Lo vamos a analizar ahorita. Empezaron a surgir en América Latina, particularmente, procesos de transformación de movimientos en partidos que iban a elección, ganaban la elección, etc. Y seguían haciendo transformación. Y eso empezó a convertirse en un patrón latinoamericano para la izquierda de esos países y para la izquierda latinoamericana en su conjunto. Es decir, se volteó la tortilla. Y en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 3-4 lustros, ya en América Latina se puede ser de izquierda sin tener que salir corriendo de la reunión apoyando la vía electoral. Más aún, si uno observa con detalle, podría incluso afirmar que se volteó la tortilla de tal manera que lo que era excepción se convirtió en regla. Ahora, la excepción, suponiendo que existen, yo conozco poco, muy poquito, pero existen. Muy pocos plantean
que no hay salida por la vía electoral. La inmensa mayoría, aplastante mayoría en la izquierda, hoy piensa que la vía electoral es una vía adecuada, entre otras. Yo siempre agrego, hay que estar un poco ilusionado, ¿verdad?, para creer que uno debe decir que la única vía es la electoral. No, yo no digo eso. No lo digo porque no lo creo, porque la historia me demuestra otras cosas, incluyendo, por supuesto, nuestra historia, la historia mexicana. ¿Qué le vamos a decir a Zapata que no, que estuvo equivocado? Porque no era por ahí. Y a Villa no era por ahí. A todos los revolucionarios, ¿no? Y a los de Reforma, los de la lucha contra la invasión francesa, a los próceres de la Reforma, pues, estuvieron equivocados. Y los próceres de la independencia estuvieron equivocados. Es absurdo. No, depende del momento histórico, depende de la condición. Yo no solo por razones de historia, de adhesión a mi historia nacional o latinoamericana, sino por mi historia personal, porque cuando los norteamericanos invadieron mi país de origen, pues no me dejaron opción. Tuvimos que hacer la guerra patria, ¿no? Tomar las armas. Estábamos peleando por nuestra vida. ¿Qué íbamos a decir? No, es que yo soy partidario de la vía electoral. Así vamos a decir. No podemos decir eso. Así que eso depende. Pero hoy, Andrés Manuel López Obrador tiene perfecta razón. La vía es la vía pacífica electoral. ¿Cómo la tomaron en su momento? Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador y en Argentina y en Brasil y en todos los países que hicieron transformación en los últimos lustros, ¿no? Bueno, entonces, pero esto de todas maneras es una característica muy acendrada en estos momentos. Ya dije que como regla estos movimientos tienen una vida relativamente corta, son efímeros y se agotan cuando logran sus metas justamente. Así que la victoria es su muerte, regularmente. Sobre todo cuando se trata del tipo de movimiento social que se acerca más al extremo. Recuerden que hablábamos de movimiento social, organizaciones sociales, grupos de interés. Se acercan más a este polo, al polo de grupo de interés, que son movimientos que se desatan buscando un propósito muy específico, que lo demandan frente a la autoridad, el gobierno del Estado, y que al conseguir su objetivo tienden a disolverse como tal. Ejemplos sobran, desde un movimiento que pide tierra, cuando le da la tierra se acabó, o que reivindica algún servicio urbano, si quieren una calle o mejorar una calle o un servicio X, agua, lo que sea. Ese movimiento, cuando consigue sus objetivos, se disuelve o cambian según las condiciones de la coyuntura, pero siempre queda algo. Esa es otra virtud de los movimientos. Aún en los casos de agotamiento por logro de sus fines, o en los casos en que continúan y se pueden disolver sin haber logrado sus fines, ahí aún sin lograr los fines, siempre son, cuando son auténticos, cuando son importantes, su importancia consiste justamente en que siempre dejan un sedimento históricamente inspirador, ¿no? Dejan un sedimento de contenidos valóricos, contenidos respecto a principios nuevos, a formas nuevas que proponen para el ejercicio del mando, del poder, de las relaciones sociales,
de las formas de producir, de intercambiar, de convivir, un mundo de aportaciones inspiradoras. Aún los más pequeños y efímeros pueden cumplir este carácter. Ahora, esto que es el mundo como se ha visto, de las virtudes, de lo positivo, es lo que se opone a los partidos políticos. Y la oposición tiene sentido en la medida en que nosotros mismos estamos haciendo una oposición que es una oposición no solo fácil, sino además un poco tramposa o inadecuada, porque estamos oponiendo el mundo de la luz al mundo de las tinieblas, sin distinguir qué hay al interior de ese gran paquete que llamamos partidos políticos, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacer un conjunto de distinciones para que la comparación sea más equilibrada, más pareja, ¿no? Entonces, ante la pregunta de qué es un partido, lo primero que habría que afirmar que todas las fronteras que aparecen tan marcadas y tan definidas se vuelven, cuando hace uno el análisis más detallado, se vuelven muy difusas, ¿sí? Y no es tan marcado a la diferencia. En primer lugar, yo propondría que distinguiéramos lo que podemos llamar el partido formal, o desde el punto de vista formal, del partido político, en un sentido estricto, partido político real, o el partido político, el partido políticamente existente, para no decir realmente existente. El partido formal es una organización desde un punto de vista institucional, jurídico, legal, etc. Pero realmente identificamos partido político con eso, con lo que es lo formal. Es decir, en este sentido, un partido político, por supuesto, es una institución política, es un instituto político. De hecho, incluso la ley de partidos políticos lo llama instituciones políticas. Es un aparato. Y fíjense ustedes qué cosa tan pequeñita, pero tan vital, cuando la gente quiere definir el partido de una manera meramente formal. Es un ente que tiene registro legal. A veces es tan marcada esta tendencia a definir a los partidos por lo formal, que se distingue el no partido del partido cuando tiene el registro, y solo cuando tiene el registro. Entonces, fíjense usted, se lleva a tal extremo ridículo este tipo de análisis formal para definir al partido político, que se puede identificar un partido político simplemente con el criterio del registro o no registro. Si los partidos políticos fueran eso, fueran muy poca cosa, fueran casi nada. Pero es que son mucho más que eso. También son reales. Va más allá de eso. Entonces, el partido político, en un sentido, político, como políticamente existente, es decir, como partido real, es más bien una agrupación de ciudadanos que tienen proyecto político y socioeconómico muy definido y contrastado con otros partidos que se expresan en lo formal, en los llamados documentos básicos, que tienen una concepción ideológica, una visión del mundo, tiene claras ideologías, nada de la muerte de las ideologías. Las ideologías siguen siendo, es un cadáver con mucha vida, ¿no? Un muerto con una larga vida, que tienen una organización propia y una organización que tiende a lo permanente, es decir, no es una organización para el día de hoy. Así pues, el partido de que estamos hablando es una fuerza política que es independiente de que esté registrado de acuerdo con las normas estatales y todas estas cosas formales que nos hablan, ¿no? Entonces, así se pueden concebir, fíjense ustedes, qué interesante. Por eso decía yo que las fronteras empiezan a difuminarse.
Se pueden construir movimientos que son y actúan como partidos políticos reales. Y partidos políticos que como tales son parte de un movimiento político mayor, o de otro partido políticamente existente, pero no registrado como tal. ¿Sí? Esto habría que empezar a ejemplificarlo para que tenga sentido. Le voy a recordar el ejemplo del movimiento de López Obrador, que probablemente esté muy cercano a ustedes. Este ejemplo, que era probablemente desde 2008 y ya absolutamente claro desde 2010, es decir, hace 7, 8, 10 años, un partido político. Ese movimiento era ya un partido político. Incluso ahorita, más tardecito, le voy a leer un texto sobre eso que escribí en 1910, hace 7 años, donde yo decía exactamente eso. Están equivocados al evaluar la izquierda en México, porque creen que la izquierda es el que tiene el registro, el PRD en ese momento. Y por tanto no están viendo al verdadero partido político de izquierda. El verdadero partido político de izquierda es el que no tiene registro. No es un partido político formal, pero es un partido políticamente existente. E incluso, decía yo, es el primero, ya en ese momento. Pero se puede dar la otra situación. La situación de partidos que se presentan como partidos políticos y en realidad no son tales si no se conciben como parte de otro partido político mayor que los engloba. Eso no solo se da en México, ahora se ha dado en toda la historia de los partidos políticos. Gramsci insistió mucho en eso. Dijo, nuestra lucha política tiene que ser clara, y para ser clara tenemos que entender eso. ¿Quién es quién como partido político? Por ejemplo, decía él, partidos políticos que aparecen como partidos propiamente dicho no son tales. El verdadero partido está arriba. A veces ni siquiera está registrado como partido. Segundo, los que aparecen como partidos diversificados no son tales, son uno solo. Y él decía, así como la crisis económica permite entender el sistema económico y la crisis política permite entender el sistema político, la crisis económicas y políticas ayudan muchísimo a entender el sistema de partido. Porque cuando viene una crisis que amenaza al sistema de partido, se descubre que no eran 3, no que era 1. Se agrupan. Dice Gramsci, cuando ven que hay una fuerza adversaria que puede afectarlo, esos que se decían 3 partidos políticos tienen 3 nombres diferentes. Por ejemplo, PRI, PAN, PRD. Decían, seguirán así mientras no haya crisis. Cuando hay una crisis de hegemonía, una crisis de poder, se juntan indefectiblemente. Al juntarse demuestran que no eran 3, que era solo 1. Esa es la razón por la que el criterio formal de partido sirve de muy poco para definir la problemática de los partidos. ¿No? Hay que analizarlo en términos de los proyectos que proponen, del tipo de sociedad que quieren reproducir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos esa delimitación, entonces se vuelve más equilibrado comparar movimientos sociales con partidos políticos. Lo que ya estamos haciendo es en realidad comparar los movimientos sociales, que son movimientos innovadores, partidarios de elementos
humanos, de subjetividad, etcétera, todo lo que ya describimos, comparándolo con los partidos tradicionales realmente existentes, que en general, y casi como norma general, sin excepciones, son el inverso de todo aquello, ¿no? Pero cuando empezamos a ver los partidos políticamente existentes, realmente existentes, y analizar sus planteamientos, encontraremos que hay posibilidad de crear un campo, el campo de los movimientos políticos como forma de combinación entre la forma partido y la forma movimiento, es decir, los partidos movimientos o partidos en movimiento. ¿Por qué es necesario entonces esta articulación, este ensamblaje? Porque es la única manera de completar como proceso transformador los elementos para la transformación misma. En términos generales se puede decir, con mucho cuidado porque no hay que tomarlo con demasiado énfasis, pero para que nos entendamos, que los movimientos se desarrollan en lo que podemos llamar el reino de la particularidad, mientras los movimientos sociales, mientras los partidos políticos se desenvuelven, los partidos políticos que adoptan la forma partido-movimiento se desenvuelven en el reino de la universalidad, particularidad, universalidad. Cuando hablo aquí de particularidad y universalidad me estoy refiriendo a dos elementos, a sendos elementos precisos. Reino de la particularidad de los movimientos porque enfatizan los cambios de alguna manera parciales. Parciales no solamente en términos de muchas veces los fines, o casi siempre los fines, sino también de los instrumentos. Y hablo de universalidad para un partido con carácter de partido-movimiento cuando se trata de una forma que busca el cambio general de la sociedad, particularmente el cambio en el ámbito nacional, el cambio del Estado y el cambio del poder. Los movimientos por eso tienden a primar, a darle primacía a la identidad sobre el interés. Y ese es un elemento positivo que debe tomar el partido movimiento, porque los partidos tradicionales ponen más el énfasis en el interés que en la identidad. Pero puede desarrollarse como identidad en un partido movimiento. Y hay ejemplos de esto. Podemos poner dos, uno viejo y otro nuevo. Yo creo que son partidos de este tipo, el peronismo en Argentina. Y creo que va encaminado en esa dirección Morena. Los verdaderos partidos movimientos solo alcanzan ese rango cuando son constructores de su organización misma a partir de una concepción de comunidad y desarrollan subjetivamente una identidad particular, ¿no? De otra manera, regularmente son partidos tradicionales. Los partidos tradicionales incluso combaten esta tendencia y enfatizan la parte del desarrollo del interés, en el sentido de partido, de parte, ¿no? Que se define respecto a otras partes, mientras que esta noción, que tiene ejemplos históricos, pone en el énfasis de construcción de identidad y de comunidad, ¿no? Y a partir de todo esto se puede hacer varias preguntas. ¿Todos los movimientos son antisistémicos y todos los partidos son sistémicos? O sea, todos los movimientos quieren transformar
sistema socioeconómico, etcétera, existente, y todos los partidos quieren mantenerlo. Yo creo que aquí hay que enfatizar entonces que la separación tajantes no funciona, y que hay que analizarlo con tiempo y espacio y considerando la especificidad histórica. Hay muchísimos movimientos que no son antisistémicos, y hay otros que sí lo son. E igual, la inmensa mayoría de los partidos políticos son sistémicos, pero justamente la idea misma y la práctica que le corresponda de un movimiento partido parte de la idea de que es posible y posible en lo real que un partido sea antisistémico. Eso es lo que hay que esperar que sea justamente Morena. Lo que hace convergente a partidos y movimientos es que coinciden en la necesidad de la transformación, de partidos como partidos-movimientos. No que sean movimientos o partidos. Y al revés, lo que los hace chocar no es el mero hecho de ser movimientos o partidos como partidos-movimientos. Igual se puede decir para este otro factor que se indica mucho, no, pues es que los partidos están hechos para negociar, los movimientos más bien para conquistar derechos, etc. Pero eso es absolutamente contrario a la experiencia real. El otro día hablaba de eso con mi querido amigo Armando Bartra, cuando recordamos todo el proceso de los movimientos sociales, sobre todo del mundo urbano-rural. Decía Armando con toda razón, pero si todos los movimientos tienen un interlocutor, que es el Estado, los gobiernos, las instituciones, y se construyen para negociar con ellos. Y de hecho, mientras estamos hablando, hay 4 de ellas negociando, o 10, o 20. Negocian todo el tiempo, ¿no? Y depende de qué se negocie, ¿no? En fin, no me detengo aquí. Sigo con lo de partido-movimiento. La experiencia histórica muestra que los movimientos que terminan en partido son muy frecuentes. Es decir, que la línea tajante tiende a desaparecer en la práctica histórica. O son movimientos que surgen como parte o con vínculos con un partido, que terminan o independizándose o manteniéndose en el partido y dando un vuelco al partido de que se trata. Hay casos muy concretos históricos que ilustran esto, como el caso de Bolivia y también el caso de Morena en México respecto al PRD, o el caso todavía más reciente de Podemos en España, caso que todos conocemos, ¿no? De un movimiento que surge en una manifestación, un acontecimiento, como lo llama Badiou, político importante, que es el movimiento de los indignados, que da origen a un todavía movimiento difuso y que termina constituyéndose en un partido político llamado Podemos, que nació arrollador. En su primera elección colocó diputados, sacó 1 millón de votos y ahorita está en alrededor de 5 millones de votos. Es la segunda fuerza española, que consiguió ya cosas muy importantes. Por ejemplo, una de ellas, haber roto el histórico bipartidismo español, ¿no? Que parecía imbatible, ¿no? Tenía décadas con el modelo norteamericano de ahora le toca a los republicanos, después a los demócratas, ahora le toca al PSOE y después le toca al PP, y así se iba, ¿no? Ese esquema bipartidista le rompió el espinazo Podemos. Yo le quiero recordar cómo ocurrió este proceso. Por ejemplo, en el caso del movimiento López Obradorista, ¿no? Es un proceso que se da
atravesando dos momentos, el proceso de 2006 y 2012. El movimiento López Obradorista dependía de un partido. Un movimiento que dependía de un partido dependía del PRD. Y el PRD le servía, digamos así, como de barca para cruzar el río electoral, ¿no? Solo que en la medida en que pasa el tiempo hacían cada vez más algo extraordinario los PRDistas. Iban al proceso electoral, así iban en la canoa diciendo, es un honor, etc. ¿Verdad? Llegaban al otro lado, bajaban, recogían sus canicas de diputaciones, senadurías, y adiós. No solo decían adiós, sino trataban de hundir la barca para que se ahogara a quien le gritaban loas un poquito antes, ¿no? El paso definitivo ya, de todas maneras yo creo que hubiera ocurrido, pero la historia le gusta eso, la historia tiene especial gusto por poner momentos así marcadores, ¿no? Y el PRD dio un paso que marcó la ruta definitiva, fue la firma del Pacto por México. Es decir, todavía en el 2006 se habían agarrado su canica, se habían ido por allá y se habían dedicado a lo suyo y habían abandonado por completo el proyecto, habían trabajado contra el proyecto. Pero esta vez hicieron algo más. A diferencia del 2006, se aliaron con los adversarios. Pacto por México. Eso fue verdaderamente devastador. Yo le recordaba a un amigo, todavía recuerdo el momento exacto en que lo vi a contraluz. Andrés Manuel nos dijo, están ya por firmar un pacto con el PAN y con el PRI. Es increíble. Va a ser su muerte. Lo recuerdo muy bien. En efecto, eso aceleró el proceso de pasar de movimiento a partido político, en el sentido formal del término, en el sentido de tener un registro y todas estas cosas que ya mencioné, ¿no? Pero no en el sentido de convertirse en partido. De hecho, ese movimiento ya era un partido, y no lo fue en el 2015, 14, cuando obtuvo el registro, ¿no? Este artículo yo lo escribí, está publicado en La Jornada el 7 de agosto de 2010. Se llama La izquierda y López Obrador. Yo narro aquí que en muchas ocasiones me he visto en el trance, en el extranjero sobre todo, pero también en el país, de atender a la curiosidad de colegas y amigos que están en la lucha política en América Latina, que estaban inquietos por aquellos años de lo que ellos llamaban la crisis definitiva, horrible, terrible, de la izquierda en México. Me dicen, ¿qué está pasando en México? 1910. La izquierda está al borde del abismo. ¿Quién estaba al borde del abismo? El PRD. Pero para ellos, incluyendo a los revolucionarios, amigos nuestros, de América Latina, para ellos, por supuesto, la izquierda era el PRD, porque el PRD era el que tenía el registro, el que se llamaba partido, el otro se llamaba movimiento. Tenía un nombre larguísimo, por eso nadie se acordaba de ese nombre. Le decíamos a nuestro movimiento, porque era movimiento por, no sé qué, una cosa larguísima, impronunciable y que nadie se acordaba. Entonces yo explico aquí cómo yo empezaba, trato de explicarlo lo mejor que puedo, que en la coyuntura de los últimos años la izquierda mexicana no puede identificarse con el PRD, ni mucho menos reducirse a esta agrupación partidaria, que más bien en las últimas fechas la energía transformadora de la izquierda se expresa principalmente en un vigoroso movimiento popular que lucha contra el régimen neoliberal, al margen de la estructura partidista tradicional y que es liderada por Andrés Manuel López Obrador. Eso decía mi artículo de 2010.
No hay que seguir la falacia promovida por los medios y sus comentaristas, que la izquierda atraviesa por su peor momento, etcétera. Decía yo, no, la izquierda atraviesa por su mejor momento, siempre que se ubique quién es la izquierda. Y recordaba yo lo de Gramsci, en una perspectiva gramsciana. El verdadero partido no es solo una institución, la organización técnica y sus aparatos, sino la fuerza social y el movimiento en que encarna un proyecto, lo que se llama el bloque histórico, el bloque social activo, lo llamaba Gramsci. Por esto observa Gramsci que un partido orgánico y fundamental puede aparecer como varias fracciones y luego cuando tiene crisis se juntan, lo que acabo de decir hace un rato. O puede no tener registro y no aparecer como partido y ser el partido, ¿no? Y yo concluía diciendo que, no lo voy a leer entero, lo pueden leer, buscan en la red, escriben La Izquierda y López Obrador y aparece, ¿verdad? Si quieren pongan mi nombre para asegurarse. Y yo llegué a la conclusión de que no solamente este movimiento era el partido de izquierda, sino que era el principal partido de izquierda, y que la crisis iba a llevar a la desaparición al otro partido que se consideraba el partido. Ya se acabó prácticamente el tiempo, se fue volando, no nos duró nada. Entonces no sé qué sería mejor si le paramos aquí y continuamos la próxima ocasión desarrollando ya la idea particular de lo que es y debe ser un partido movimiento. ¿Qué es el partido movimiento? Con indicaciones precisas. Lo que quiero agregar para cerrar entonces es que cuando un partido de izquierda, aún en su forma de movimiento, actúa como partido movimiento, tiene garantizado la hegemonía política de que se trata, ¿no? Y aquí entra un tema que está marcado en el programa que yo les mandé, que era el asunto de las alianzas. Y a propósito de lo que dije del PRD, con esto cerramos y continuamos la próxima vez con lo que falta. Piensen ustedes, se ha estado insistiendo ya cada vez menos, eso es llamativo, cada vez menos, en la necesidad para la izquierda mexicana de construir una alianza con otros partidos, porque de otra manera es imposible el triunfo de la izquierda en México. Conforme pasa el tiempo, eso se debilita. Pero hace 2 años, eso era arrollador. No hablabas con alguien que no te dijera, sí, estoy de acuerdo con lo que me está planteando, pero si no se alía, para precisar con nombre, Morena con el PRD, no hay manera. Por supuesto, nadie está en contra de las alianzas. Pero, ¿de qué alianza? ¿No? Hay momentos en que la alianza no es posible por varias razones. La primera es que la actuación o el actuar de aquel con el que te puedes aislar determina su extinción. Esa profecía ya está realizada. Cuando discutíamos hace 1 año o 2 con los colegas que existían en la cuestión de la alianza, yo decía, es que la experiencia ha mostrado, en España van por ahí, y en América Latina se ha demostrado en varias ocasiones, que cuando el partido de que se trata va en esa dirección, se conduce, aunque no lo sepa, a la extinción. Es decir, el PRD se va a extinguir. Entonces el problema de la alianza se resuelve tan sencillo como que ya desapareció con el que te ibas a aliar. Esa predicción está a punto de cumplirse por completo. Ya tenemos varios elementos para saberlo.
el hecho de que cada vez se hacen más chiquitos. Y entonces nos plantean un problema, incluso un problema de cálculo. ¿Qué le quieren ustedes dar de posibilidades electorales en este momento al PRD? Bueno, seamos considerados y tomemos lo que dan las encuestas. Según las encuestas, dan entre 10 y 6%. En general, hay algunas que le dan poco menos, 5, 4, ¿no? Pero supongamos que tomamos la media y digamos 8%. O más generoso, 10, para que sea número redondo. Hagan el cálculo mental. Si en este momento Morena hiciera una alianza con el PRD para obtener, teóricamente, ese 10%, una visión pragmática, para obtener ese por 10%, con la sola alianza, ¿qué porcentaje de votantes perdería de los que ya tiene? ¿El 15? Yo diría que por lo menos el 20%. Si yo lo aprecio a partir de la relación que tengo con los compañeros, sobre todo los jóvenes, de su visión respecto a ese partido, su rechazo es tal que una proporción muy alta, probablemente más alta que lo que aportarían, se retiraría de Morena. O sea que, y empieza ya, para empezar, a cambiar el asunto. Entonces tendrías que decir, bueno, pues hay que pensar esa alianza. Pero en segundo lugar es un asunto de principio, un asunto ético. Un asunto ético. No paran de practicar la corrupción, ¿no? De destruir cualquier tipo de valor que uno se pueda imaginar. Claro, eso varía según los estados de la República, en la Ciudad de México según las delegaciones, ¿no? Por ejemplo, pues en Tlalpan, pues sí, pero pues ahí hay elementos de contrapeso. Por ejemplo, en el caso de Coyoacán no se miden. Es una cosa increíble. El comportamiento corrupto, verdaderamente aterrador. Entonces, el segundo elemento es ético. Nos vamos a aliar con eso. Está muy difícil. Pero el último es el más importante. Es que se están extinguiendo. Es decir, nos va a pasar una tragedia, nos vamos a quedar sin aliados. Esa predicción se está cumpliendo. Fue hecha, no ayer, no antier, no el año pasado, hace años. Hace años fue hecho. La verdadera izquierda es esta. Esta no la representa, aunque tenga el registro. Se va a extinguir. Esto es importantísimo por muchísimas razones que vamos a ver. Una de ellas, la sesión que viene después de esta otra, que creo que es ya la cuestión ética. Es imposible, en las condiciones que ha provocado esa globalización de que hemos hablado en un país como México, construir una opción política de izquierda que tenga un mínimo de éxito, sin respetar una plataforma ética fundamental. Sin eso, la gente le va a dar la espalda a la propuesta de que se trata. Y esa es la importancia extraordinaria que tiene, por un lado, la cuestión de la diversidad, que veremos de inmediato en la siguiente sesión, después que completemos lo que nos falta del tema de hoy, y la cuestión de la ética política, ¿no? Gracias y buenas noches. Hasta luego. Nos vemos, doctor.
Gracias. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Yo soy dominico. Ah, ok, ahorita hablamos. Sí, ahorita Ok. hablamos, sí. Hasta luego, doctor.